Fiorella, si por favor pudieras apagar tu cámara. Y Fiorella dice, sí, dame un momento. Perfecto. Un momento. Recuerden que pueden esconder a los videos que no están participando en la pantalla. De esa manera pueden ver las caras y solamente ven a las personas que tienen la pantalla prendida. ¿Está bien? Ok, gracias. Perfecto. Hola, saludos, bienvenidos a todos de nuevo. Nosotros somos afortunados de tener esta experiencia de las entrevistas de trilingües cada semana. Quizás algunos de ustedes piensen, oh, bueno, yo puedo ser participante, sin importar, quizás pienses, bueno, tengo 1 año, 2 años de experiencia, quizás no califico como participante, no importa. Nosotros le damos la bienvenida a todos los que están dentro de esta profesión. Tanto a personas que tienen años de experiencia, tanto personas que han comenzado o incluso a estudiantes. Nosotros valoramos la experiencia y el trayecto de cada uno de ustedes. Queremos aprender de cada uno de ustedes. Y hoy tenemos a un invitado especial. Su nombre es Pedro. Esta es tu seña, ¿verdad? Sí. Ok. Un momento, tenemos una pregunta. Juan dice, ¿cómo puedo esconder todos los videos? Si tú ves en la orilla, no en mi foto, porque yo tengo mi cámara prendida, pero si tú vas a un video de un participante con la cámara apagada, ahí en la orilla vas a ver algunos puntitos y ahí dice Hide Non-Video Participants. Y es a las personas que no tienen el video prendido, tú los puedes esconder o se pueden esconder esos videos. No sé si pudiste conseguir eso, Juan, ¿lo entendiste? No, todavía no. Ok, un momento. Yo te puedo enseñar. Cada pantalla va a tener en la esquina 3 puntitos y luego dice alguien Hi Non-Video Participant. ¿Cuál azul? Ok, no estamos hablando de los videos, tanto el tuyo como el mío. Tú puedes escoger cualquier otra persona que tiene el video apagado. Puede ser cualquier persona en la orillita. Vas a ver que dice, sí, creo que ya la encontré, gracias. Un momento. Ok, ya, mejor. Ok, entonces, Pedro, ¿dónde comenzamos en tu trayectoria? Si tú puedes, por favor, decirnos un poco acerca de tu familia, dónde naciste, de dónde eres. Podemos comenzar ahí. Ok. Normalmente mi aspecto, siempre soy una persona alegre, pero esta semana estoy enfermo, he tenido fiebre y espero mejorar. Ah, Entonces no quiero que ustedes me vean y digan, ay, por qué no está sonriendo? ¿Por qué tiene esa cara? Sino que sepan que estoy enfermo y estoy recuperándome. A ver, ¿dónde comienzo? Fue en el 1980, no te creas. Yo nací en México, en Monterrey, en el año 1981, y mis padres son sordos. Mi padre es hipoacústico y mi madre es completamente sorda. Entonces, mi primer idioma fue lenguaje de señas mexicano.
LSM. Tengo algunos otros familiares, por ejemplo, mis tíos, mis tías, mis abuelos, que ellos fueron los que me enseñaron a hablar español. Y de esa manera aprendí el español. Yo, ya a la edad de más o menos como los 9 años, fue cuando me mudé aquí a los Estados Unidos. Viví temporalmente un año aquí en San Antonio, después nos mudamos a la área de Dallas y he estado aquí desde entonces. La mayor parte de mi vida ha estado aquí y lo he disfrutado. He disfrutado mucho asociarme con los sordos aquí, con la comunidad sorda, donde aprendí el lenguaje de señas y yo aprendí el inglés en la escuela. Se me hizo muy difícil, batallé mucho al aprender el inglés hasta que por fin, después de un tiempo, lo aprendí y siento que ya tengo fluidez en el inglés. Entonces esa es mi historia de mi familia. Sergio nos dejó saber que fue mucho, te conoces desde pequeño, ¿verdad? Sí, yo recuerdo a Sergio, él estuvo ayudando a mis padres, él interpretaba por mis padres allá en Monterrey, él interpretaba para algunos eventos de la iglesia, entonces sí, yo recuerdo que California y México estaban cerquitas, así que sí, nos conocemos por mucho tiempo. Muchas gracias. Entonces, te voy a hacer una pregunta un poco difícil. Quizá tus padres sordos te preguntaban, o cuando ves a alguien que tiene padres sordos, quizás te preguntan si eso fue lo que te motivó a ser intérprete o cómo llegaste a ser intérprete. Bueno, es una historia interesante porque yo nací en México y mis padres dependieron mucho de mí. Bueno, no interpreté mucho para ellos. Sí, no había muchos intérpretes en México, así que dependieron mucho en mí. Ahora, poco a poco, sí hay una gran cantidad de intérpretes en México. Entonces, creciendo, yo estaba interpretando y perdí el interés ya que sentí como que dependían demasiado en mí. Fue una gran responsabilidad. Ya después fui a la escuela, había algunos niños que se burlaban de mí, ¿por qué tus papás son sordos? Y entonces sentí esa burla, me sentí un poco avergonzado y entonces decidí no ser intérprete. Ya después con el tiempo dije, no, quiero ser intérprete porque para mí es muy importante la comunicación. Entonces hubo muchos intérpretes que de esa manera yo estuve dispuesto, creo que fue en el 2002 en adelante, que recibí mi certificado como intérprete. Darren, creo que tu micrófono está prendido. Ok, perfecto. Pedro, ¿me puedes explicar un poco más acerca de la escuela? Creo que tú habías comentado. Entonces, ¿tú eras el único con familia sorda en la escuela en Arlington? ¿O dónde fue? ¿Fue en México? ¿Fue en Texas? ¿Dónde específicamente fue? ¿A dónde hicieron burla? ¿Dónde te hicieron burla? ¿Fue en México o aquí en Estados Unidos? Fue aquí, fue en Dallas. Comencé, cuando yo me mudé fue en el sexto grado,
que comencé la escuela aquí y había algunos estudiantes que se burlaban, ay, ¿por qué tus padres son sordos? Ya que eso sucedía, ¿verdad? Ellos notaban que mis padres eran sordos en las juntas de padres y maestros. Y entonces yo digo que comenzó la burla o el bullying en primaria y ya fue cambiando en secundaria. Ya para high school, para la secundaria ya no me importaba, ¿verdad? Dije, esos son mis padres, es mi familia. Y entonces yo decidí no darle caso a esas burlas y apoyar a mi familia. Entonces, mientras que todo esto pasaba en la escuela, ¿tus papás sabían de lo que estabas pasando o preferías no decirles para que no se enteraran de lo que pasaba? No, yo no les decía lo que estaba pasando, pero mis papás son sordos, tienen ojos de águila, entonces inmediatamente podían ver que algo estaba pasando en mi rostro. Y cuando les contaba, me decían nomás, tú no te preocupes de las personas que te hagan haciendo burla. Si te pones a pensar, ellos solamente saben un lenguaje. Tú sabes 4 lenguajes, inglés, español, lenguaje de señas mexicano y americano. Y cuando me decían esas cosas, en realidad yo me sentía mucho mejor de mí mismo. Qué excelente. Entonces, tu trayectoria en convertirte en intérprete, dijiste que te certificaste en el 2002, ¿correcto? Entonces, ¿te especializaste en cierto tipo de interpretación como lo médico o lo educativo? ¿En qué te especializaste? Bueno, cuando empecé a interpretar, estaba trabajando para una agencia local y pues me mandaban en la comunidad. No me especializaba en una área de interpretación específicamente, sino en lo comunitario. Hice eso un tiempo y después me metí en trabajo de computación. Entonces me gustaba eso, como poder arreglar lo técnico de computación y estuve haciendo eso un tiempo, pero al final terminé regresando a ser intérprete. Y lo que noté fue que en realidad, aunque me gustaba lo técnico de computación, sentía era algo completamente, un gozo diferente el estar envuelto en la interpretación de señas. Y como intérpretes, no es cierto que no estamos expuestos a tantas diferentes, a tantas diferentes profesiones, ¿verdad? Y aprendemos un poco de aquí, un poco de allá, y hasta nos da la oportunidad de poder movernos a otros profesiones, ¿verdad? Ahora, me estabas contando un poco más. Ahora, Pedro, me mencionaste ayer que tú disfrutas mucho el enseñar a nuevos intérpretes, a estudiantes. ¿Me puedes contar un poco más de eso? Sí, parece que en los 90, sí, me recuerdo bien. Mis papás necesitaban intérpretes para varios asuntos legales.
Y ahora el intérprete desafortunadamente no captaba lo que mi papá decía. Entonces eso le llevó a muchos problemas legales de ahí en adelante, ¿verdad? Y siento que por esa situación tan, tan difícil, vi la dificultad que pasaron mis papás y cómo les afectó su vida directamente. Y al yo ver eso, vi la necesidad de un intérprete en realidad tener destrezas muy específicas, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas nacidas aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? O sordos nacidos en los Estados Unidos que aprenden desde la niñez el lenguaje de señas americano. Al, es diferente de una persona sorda que nació y creció en otro país y están expuestos a sus señas natales o locales. Y lo que pasa es que se les ve tipo acento a la hora de aprender un segundo lenguaje, el lenguaje de señas americano. Entonces, a mí es una pasión para mí esa pedagogía de poder enseñarles esas destrezas específicas a intérpretes que puedan ajustarse a sordos que vienen de otros países y que el lenguaje de señas americano no es su primer lenguaje de señas. Y como intérpretes, es un concepto, ¿verdad?, que necesitamos entender que no todas las personas sordas hacen las señas igualmente. El, cada persona sorda tiene su propio estilo de lenguaje de señas. Y para eso hay que ser expuestos a la variedad de señas, ya sea videos de Gallaudet o de otros lugares, pero nomás viendo esos dos de dos lugares, las señas, en realidad no te estás exponiendo. Por ejemplo, si vas a trabajar en lo que es interpretación por video, es un mundo que te estás exponiendo a una variedad de señas, una variedad de sordos. Y en realidad es muy importante que los intérpretes no solamente aprendan señas, pero el poder receptivamente entender el mensaje, pero después ahora ellos ajustarse a las señas de la persona sorda a la que están interpretando. Y, ¿verdad? No solamente es el lenguaje de señas americano, por ejemplo, tenemos el lenguaje de señas que usan los americanos de raza negra en los Estados Unidos y ellos tienen sus propias específicas estilo, ¿verdad? De ese lenguaje. Y lo que puede pasar si ponen un intérprete que no entiende las destrezas de su lenguaje, entonces mucho se pierde. El mensaje no es completo. Y yo quiero apoyar o dar apoyo de esa manera para que intérpretes puedan ajustarse a estas situaciones. Y Pedro, me gusta siempre preguntar tu opinión, a ver, ¿por qué crees que es difícil para los intérpretes admitir que no lo saben todo? Bueno, mucho puede ser el orgullo, primeramente. No quieren ver o que el mundo los vea cometer errores. Ahora, toma mucho de sí admitir, no entendí, pueden repetirlo, ¿verdad? Me estoy poniendo en una posición vulnerable, ¿verdad? Y cuando estamos interpretando, al uno ponerse en una posición vulnerable que uno para el sordo, no entendí, puede repetirlo de nuevo, ¿qué pasa? Ahora se puede hacer una relación donde hay confianza entre uno y el otro.
Y sí, yo creo que este tema en realidad tiene muchos aspectos en lo que cual podemos investigar un poco más en las razones por qué no admiten, ¿verdad? No admiten sus errores los intérpretes, pero en parte, ¿verdad? Y una cosa que puedo ver en la comunidad es que los intérpretes oyentes tienen problema o les tienen miedo de trabajar con intérpretes sordos. Piensan, me va a ver todos mis errores, va a ver todo lo que estoy haciendo mal. Y en realidad, el no admitir que no lo pueden, que lo que no saben, ¿qué pasa? Está afectando la comunidad sorda, especialmente estas personas sordas que están pasando por estas situaciones de inmigración y estos problemas legales pueden suceder. Ahora, Pedro, ¿dónde trabajas ahora? Trabajo por una compañía de intérprete por video. Allí soy el subdirector del centro de llamadas. Y además de ser el subdirector, también ayudo en la área de intérpretes trilingües. Ah, qué excelente. Y lo que veo, a veces los intérpretes piden más talleres, más entrenamiento. Entonces, en la posición que estoy, puedo poder aportar de esa manera para los intérpretes, tratar de crear esos talleres para apoyarlos. ¿Y dónde vive tu familia, Pedro? ¿Aquí cerca? Sí, fíjate que viven a 10 minutos de donde vivo yo. Yo vivo en Arlington, Texas, y viven cerca de donde yo. Ahora, tus papás, ¿ellos batallan decidir intérpretes cuando los necesitan? Sí, sí, ¿entiendes mi pregunta? Sí. So, a veces lo que pasa es que mi papá, por ejemplo, habla a sus amigos y dice, ¿verdad? Interpreta. Y le digo, no, tienes teléfono por video, úsalo, ¿verdad? Obviamente prefiere que yo le interprete. Entonces sí usan intérpretes, pero cuando tienen la opción o intentan lo más posible usarme a mí como su intérprete. Y lo que veo es que los intérpretes, él batalla porque no se pueden ajustar a su lenguaje de señas. Sí, y la cosa es que muchos intérpretes no están expuestos a tener que modificar sus señas a diferentes estilos de señas, ¿verdad? Sí, y mi meta es poder darles las herramientas que ellos necesitan para que puedan ellos apoyarse a sí mismos, ¿verdad? Y lo que trato de encomiarlos que hagan o que sigan adelante es que usen ese teléfono de video. Voy a ver el chat a ver si hay alguna pregunta. Ok, Juan preguntó. Bueno, Juan, ¿quieres hacer la pregunta tú mismo?
Yo puedo hacerlo o tú puedes hacerlo, no, no hay problema. Ok, Juan. Un momento, no me puedo ver. ¿Sí me pueden ver ustedes? Ah, a ver. Ok, perfecto. Tengo dos preguntas. ¿Todavía sabes lenguaje de señas mexicano? Sí. Esa es la seña de sí. Ok. Sí, porque necesitamos intérpretes que sepan lenguaje de señas mexicano. Yo pensé que aquí en Texas, si acaso yo sé de intérpretes que sepan lenguaje de señas mexicanos. Bueno, ya te puedo agregar a la lista. Gracias, necesitamos más. Y la segunda pregunta es, entiendo el hecho de que tus padres dependieran de ti para interpretar. Yo a veces le digo a mi pareja que llame por mí. Y sí, es cierto, es bueno que me den a mí el poder de yo hacer las llamadas, pero a veces lo que pasa es que cuando veo que los intérpretes no están diciendo lo que yo trato de decir, pues sí me frustra y por eso dependo, ¿verdad?, de los demás. Entonces, por decirlo así, se puede ser un pensamiento antiguo y sí estamos tratando de mejorar, pero los intérpretes necesitan mejorar en cómo hablar mejor, su destreza en yo sé que, por ejemplo, Ruth está trabajando en algunos talleres y esperemos que se pueda hacer más talleres acerca de eso, de cómo mejorar en tu habilidad de hablar, de interpretar el lenguaje de señas al español o al idioma hablado. Entonces sí, hay que tener esa confianza en el intérprete. Si miro que hay algunos errores, pues entonces ahí se pierde todo. Pero bueno, eso era todo lo que quería comentar. Gracias, Juan. Y tengo que confiar, un momento a aclarar lo que dijo Juan, y tengo que confiar en que los intérpretes estén haciendo un buen trabajo porque no los puedo oír. En tu experiencia, Pedro, del idioma bilingüe, por ejemplo, del español al lenguaje de señas, ¿qué experiencia tú tienes? ¿Cuál es tu experiencia con trabajando con intérpretes bilingües? Aquí en el área de Dallas, Fort Worth, la mayoría de las experiencias ha sido positiva. La mayoría de las agencias de intérpretes tienen intérpretes novatos y hay muchos intérpretes que gradúan de programas de interpretación y comienzan a trabajar, son recién graduados, entonces tienen esa oportunidad de tener mentores y de sentar y tener un equipo donde puedan interpretar y tener oportunidad de que les digan cómo están mejorando. Pero lo que no me gusta es que cuando se cambia el equipo, a veces veo que están en el teléfono y la frustración es que me gustaría que me ayudaran como equipo. Entonces, en privado platico con ellos y les digo, mi sugerencia es que durante un descanso tú puedes ver tu teléfono, pero mientras estamos trabajando, es mejor que tú me observes. No estoy diciendo que tienes que hacerlo como un trabajo total, pero para que te ayude a mejorar. Como eres un intérprete novato, eso te va a ayudar. Pero la mayoría de las experiencias sí son positivas. Tengo quizá algunas pocas que son negativas y algunos que yo digo, y bueno, yo no voy a trabajar con ellos, ¿verdad? Y en el área donde tú estás, hay muchas oportunidades para trabajo trilingüe.
Yo sé que en Austin hay un apoyo a intérpretes muy fuerte. Aquí en el área de Dallas o Fort Worth no estamos tratando de informar a la comunidad acerca de la interpretación trilingüe, de concienciar a la comunidad de nuestro trabajo. Entonces me gustaría que se pudiera compartir esa información más, ¿verdad? Concienciar a la comunidad de nuestro trabajo como intérpretes trilingües. Y a veces también hay muchos intérpretes que se mudan de otros países, que usan lenguaje de señas de casa, su propio lenguaje de señas o incluso lenguaje de señas universal. Entonces hay una gran necesidad en ese aspecto y me gustaría que creciéramos en ese aspecto aquí en Dallas. También es muy importante tener el apoyo o intérpretes sordos. A ver, dame un momento, ¿qué es lo que quiero decir? Si en dado caso hay una necesidad para un intérprete trilingüe, ¿has tenido la experiencia de que la agencia quizá diga, no, este trabajo no necesita o no es necesario tener un intérprete trilingüe? Hay algunas agencias que si uno pide un intérprete trilingüe te apoyan, pero algunas agencias tienen una mala reputación. Las agencias no les importa la necesidad del trabajo, sino que mandan a cualquiera, con que el trabajo tenga a alguien que esté ahí. Y hay pocas que son buenas, que sí ayudan. Si yo les digo, este trabajo es específicamente para alguien trilingüe, si están dispuestos a contratar a alguien. Pero si yo no digo nada, ellos no aprenden. Yo tengo que hacer el esfuerzo de avisarles y decirles, no, este trabajo es específicamente para trilingües y estas son las personas. Entonces, darles la información a las agencias. Es muy importante para todos los que están viendo estas entrevistas, en especial los intérpretes, cualquiera que esté viendo, de la responsabilidad que nosotros tenemos de educar, de informar a las agencias, de abogar por esos, como hay algunos clientes que necesitan interpretación trilingüe y ellos no saben o no piden, no saben el lenguaje, las palabras correctas de cómo pedir ese intérprete que necesitan. Entonces, la mayor parte cae en nosotros, nuestra responsabilidad como intérpretes, de informar a las agencias y quizá como un intérprete novato, quizá tenga ese miedo de hablar. Quizás piensan, yo soy nuevo, las agencias no van a confiar en mí. Pero si tú eres trilingüe, tú eres el que sabes más acerca de ese aspecto. Tú sabes el español, sabes las necesidades de ciertos clientes, entonces es importante informar y pedir esa necesidad a las agencias. Ok, un momento, estoy viendo si hay algunas preguntas en el grupo. Ok, Sergio, ¿cuál es la seña de Sergio? Ok, Sergio. ¿Esa es la seña? O quizá tiene otra seña. Sí, sí, es así, dice que sí. Ok. Ok, la pregunta de Sergio es, ¿tú crees que como grupo trilingüe nosotros estamos listos para tener una capacitación o un programa de interpretación específico para trilingües?
Nosotros tenemos a suficientes personas con las destrezas, con las habilidades, con el conocimiento para poder tener un programa. Sabemos que con lo que está sucediendo, con lo que ha sucedido el coronavirus, quizás podemos aprovechar ese tiempo y planificar algo. ¿Sí? En el chat, Sergio dice, ok, escojo a ti para que tú comiences ese programa. Ok, Juan quiere hacer una pregunta. Ok, yo puedo comenzar. Un momento. Ok, hola, hola. Pedro, ¿cuál es tu seña? Se me olvidó. Ok, tengo dos preguntas. ¿Tú has trabajado con un intérprete sordo antes? No, a ver, dame un momento. Sí, sí, sí. Sí, trabajé aquí en esta área de Dallas. No sé si tú conoces a Topher. Sí. La familia, nuestras familias crecieron juntas y entonces lo conozco desde pequeño y hemos trabajado. So, sí, sí, a veces trabajamos juntos. Y creo que a otro intérprete sordo. Sí, creo que he trabajado con dos o tres. Con algún intérprete que usa lenguaje de señas. El único es con el que he trabajado con lenguaje de señas es Topher. Sí, porque a mí me han llamado a Dallas para trabajar en lenguaje de señas. Y creo que en ese entonces Topher estaba en Gallaudet y por eso me buscaron a mí. Yo tenía otra pregunta en relación con interpretación trilingüe. Ah, sí, ya recordé. Las agencias prefieren pagarle al más barato. Si hay un intérprete que cuesta $20, a esa persona es a la que le van a pagar o le dan preferencia. Pero, y a veces, si hay una especialización, por ejemplo, trilingüe, y el sordo pide trilingüe, a veces las agencias no quieren pagar por un intérprete trilingüe. Entonces, uh, pueden pensar que el intérprete trilingüe cuesta más. Quizá la mayoría de los sordos aquí en los Estados Unidos no conocen bien su derecho o la comunidad latino, latinex, están acostumbradas a aceptar. Si les dicen que no, lo aceptan. Entonces es también educar a los sordos, a la comunidad sorda de sus derechos. Sí, lo que acaba de decir Juan, estoy de acuerdo. La cultura mexicana y también, por decirlo así, otras culturas latinas, normalmente siempre aceptan, ¿verdad?, lo que les dicen. Y es un poco triste ver eso. Es importante que nosotros podamos educar a toda la comunidad de que ellos tienen el derecho o pueden pedir algo en específico. Entonces sí, tenemos que informar. Un momento. Uno de los problemas que yo he experimentado es que algunos sordos, algunos intérpretes dicen, tú tienes el derecho, pero yo puedo interpretar por mí. Entonces, bueno, ok, digo yo, tienes que solicitarme a mí. Tienes el derecho, pero me tienes que solicitar a mí. Entonces siento como que a veces eso no está bien y no he dicho nada. Pero entonces nosotros tenemos que dar más talleres, educar más a la comunidad sorda, pero también no siento como que a veces nos toca esa responsabilidad a nosotros. Puede ser que no sea bien que nos toque a nosotros esa responsabilidad. Ok, un momento, vamos a cambiar. Y es importante conocer nuestra historia, qué barreras hemos tenido
que sobrepasar o que todavía tenemos, el, el miedo que siente nuestra gente, ¿verdad? Lo que ahora tienen que sobrellevar al mudarse a un nuevo país, ya sea inmigración, el sistema legal, en realidad no es un país que les da la bienvenida, por así decirlo. Ahora, mi familia, por ejemplo, es de Colombia y cuando estaba en primaria, si yo hacía algo mal y la maestra tenía que hablar a mis papás, ay, olvídate, fin de mundo para mí porque me iba a ir mal, ¿verdad? Y sí, mis papás se enojaban conmigo, ¿verdad? A esa edad era lo que comprendía, están enojados conmigo. Pero ahora de adulta, al ver atrás, estoy, veo que a nosotros como familias latinex, latinas, nos tienen bajo microscopio. Cualquier grupo que sea diferente, ¿verdad? Cualquier mal que hacen, lo mínimo que sea el error, ¿verdad? Saben que las consecuencias son mucho más graves en comparación a otras personas. Entonces, esa actitud de, pues es mi derecho, es lo que yo me merezco, y no lo tienen. Y lo que mencionó Juan, sí, es un tema en lo cual tratamos de analizar, ¿verdad? eh, el sentir que yo tengo el derecho de abogar por mí mismo, tengo el derecho de decir esto es lo que yo merezco, es algo difícil. Y mucho tiene que ver quién es mi guía, quién en realidad está de mi lado. Por ejemplo, ¿quién le va a enseñar o decir a las personas sordas qué son sus derechos, qué pueden hacer? Y, ¿verdad? Preferiblemente sea una persona sorda apoyando a una persona sorda, ¿verdad? Ayudarlos a ellos a sentirse con derechos. Y siento que la comunidad hispana aboga por los que son parte de su comunidad, ¿verdad? Compartimos nuestras experiencias entre uno para apoyarse el uno al otro. Somos una comunidad colectivista en esa manera. Y sí, yo pienso en mis papás, por ejemplo, cuando se mudaron aquí a América, a los Estados Unidos. Ellos nunca les hubiera pasado por la mente pedir un intérprete. Nunca se les hubiera ocurrido por miedo de las consecuencias de pedir algo. Van a hablarle a migración. Voy a, voy a ponerme en problemas ahora por pedir un servicio, ¿verdad? Nunca lo hubieran hecho. Sí, y esos tipos de situaciones nos afectan, ¿verdad? Como comunidad. Y en realidad es una de las cosas que nos afectan y es una cosa tras otra y son varias cosas que nos hacen sentir oprimidos. Pedro, muchas gracias por lo que estás compartiendo con nosotros. Ahora, ¿alguien tiene más preguntas? Tú, Pedro, ¿qué consejos tienes para nuestros intérpretes que puedes compartir?
Este grupo ha sido excelente. El trabajo que está haciendo Ruth y los recursos y los talleres que está poniendo son algo que necesitamos. Era algo que queríamos tanto por mucho tiempo y estamos viendo cómo va creciendo y se ha desarrollado y en realidad muchos están a borde ahora, ¿verdad? Para seguir entrenándose. Y me encanta el trabajo que está haciendo este grupo. Ya sea que sea tu español, el puertorriqueño, el mexicano, el colombiano, necesitamos seguir aprendiendo. En línea tenemos tantos recursos de vocabulario que ya sea lo, el, la jerga de cada lugar específico, ¿verdad? O vamos a decir que ahora vemos un intérprete de otro país interpretando. Es cambiar la mente, ajustarnos al país de la persona para poder interpretar y ser algo equivalente. Seguir aprendiendo. Y en realidad enseña el poder que tenemos, ¿verdad? Cómo nosotros seguimos adelante a pesar de las dificultades. No nos damos por vencidos, ¿verdad? A pesar de lo que está pasando ahora con el coronavirus, nosotros estamos aprovechándonos de esta ocasión para poder seguir entrenándonos virtualmente, ¿verdad? Todo lo que hay, lo estamos aprovechando. Ahora, cualquier comentario que tiene alguien, cualquier pregunta que tengan antes de terminar. Oh, y algo que quería mencionar. Quiero darle primordialmente las gracias a mis padres, ¿verdad? Ellos me han dado algo que valoro tanto, este lenguaje tan hermoso. Y en realidad es gracias a ellos que lo tengo y es parte de mi vida este lenguaje, ¿verdad? Y es algo que en realidad es algo bello que aprecio tanto. Y nosotros les damos gracias a tus papás porque gracias a ellos te tenemos a ti, Pedro. Ahora, Pedro, te quería preguntar, ¿qué haces para divertirte? Cuéntanos, a ver, ¿qué son tus pasatiempos? Bueno, primordialmente me encanta viajar. Obvio, con la pandemia no lo puedo hacer ahora. Estoy en casa, nomás veo para afuera por la ventana, ¿verdad? Pero además de viajar, también me encanta la astronomía, ¿verdad? Los planetas, y todo lo que tenemos en nuestra galaxia. También me gusta ir por caminatas, es algo que me encanta hacer. Siento que, ¿verdad? Nuestro trabajo es tan intenso que necesito una manera de desconectarme y el estar en la naturaleza, siento eso, que puedo desconectarme de la técnica de estar pensando tanto del trabajo, ¿verdad? Y disfrutar un tiempo de relajarme y después de eso estoy listo para regresar a mi trabajo. Es buen punto, Pedro. Sí, nosotros necesitamos desconectarnos de la tecnología, desconectarnos del trabajo, tomar un tiempo de descanso para uno mismos y, por así decirlo, recargarnos y estar listos para regresar al trabajo. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí.
Y las intérpretes muchas veces, a ver, nos llegó una pregunta. La pregunta del auditorio es, ¿sabes de algunos recursos, algunas recomendaciones para poder mejorar destrezas? Ruth, ¿nos puedes explicar un poco más? ¿Es para mejorar nuestras destrezas en el lenguaje? Nuestras destrezas en el trabajo trilingüe como intérpretes. ¿Cualquier consejo? Yo siempre recomiendo usar el Google. Por ejemplo, en mi trabajo de interpretar por video, uno tiene que acoplarse al lenguaje que está usando la persona. Ahora, muchas de nuestras llamadas entran y son personas de México o que usan el español mexicano, pero obvio nos tenemos que acoplar a el español de toda Latinoamérica, de diferentes países. Entonces nosotros queremos prepararnos para todas estas diferentes tipos de circunstancias o diferentes tipos de español que vemos en el trabajo. Y tengo recursos que le puedo mandar a Ruth que pueda compartir. Por ejemplo, tenemos el abecedario, por ejemplo, fonético, que es como el A es el alfa, el B es el bravo y sigue, ¿verdad? Son ciertas cosas que pasan a veces durante las llamadas de video que a lo mejor uno no está acostumbrado o nunca ha escuchado, nunca se ha expuesto a ese tipo de lenguaje. Entonces, puedo compartir esos recursos con Ruth para que comparta con todos ustedes. Ahora Pedro les está dando tarea. O le estamos dando tarea a Pedro que nos dé recursos a nosotros y también que nos ayude con talleres. Ándale, Pedro. Sí, ahora entiendan, tengo que hallar balance entre el trabajo y todas mis otras actividades, pero sí, es algo que quiero hacer. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguna otra pregunta o terminamos? Muchas gracias a las dos intérpretes. Gracias, Pedro. Gracias por todos por estar aquí con nosotros hoy en este taller o esta entrevista. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Y todos dicen gracias, gracias. Audrey está diciendo gracias. Y Sergio dice que quiere que tus papás nos adopten a todos nosotros. Les voy a decir que mi mamá es buena cocinera, entonces si los adopta van a disfrutar de eso. Yo acabo de compartir el link en el chat. Por favor, escriban toda su información, su nombre, su correo electrónico. No se los olvide si es el número de BI o de RAD. Los dos, sí, los dos.